Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 19 y versículo 22, donde dice: ¿Por qué me perseguís como Dios, y ni aun de mi carne os saciáis? Note que comienza diciendo: ¿por qué me persigues como a Dios? Es decir, como si tuvieras el mismo conocimiento infinito que tiene Dios, por el cual podrías escudriñar mi corazón y conocer también mi hipocresía y la misma autoridad soberana para decir y hacer conmigo lo que te plazca. Continúa diciendo: y no os saciáis de mi carne, esto es, de la consumación y tormento de todo mi cuerpo, sino que le añadéis la aflicción de mi espíritu con graves censuras y vituperios, y sois como lobos y leones que no se contentan con devorar la carne de su presa, sino también quebrantar sus huesos. Continúo ahora con los versículos 23 y 24, donde dice: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Comienza diciendo que mis palabras fueran ahora escritas, o bien primero todos sus discursos anteriores con sus amigos, de los que estaba tan lejos de repudiar o avergonzarse, que deseaba que todas las épocas lo supieran, para que pudieran juzgar entre él y ellos y decidir cuál causa era mejor y cuyos argumentos eran más fuertes, o más bien las palabras que estaba a punto de pronunciar, que contenían una notable confesión de su fe. Continúa diciendo: o que estuvieran impresos en sus libros, o mejor dicho, insertados o registrados, como significa la palabra en hebreo, en un registro. Note que la palabra impresa, como señala Jeremías capítulo 17 versículo 1, donde dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con pluma de diamante, esculpido, está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. De manera que ciertamente se usa muy incorrectamente aquí, ya que es un término expresivo de un arte inventado hace solo unos 350 años. Y especialmente porque no lo hace incluso con una expresión impropia. También hay quien señala que juntamente transmite la idea de Job, que era la perpetuación de sus palabras, su registro, a lo que se refiere aquí Job, siendo escritos, no impresos entre nosotros. Job deseó, Dios le concedió. Ya que las palabras están escritas en el libro de Dios y son registradas y preservadas en los registros divinos. De modo que dondequiera que se lean esos anales, allí se declarará esta gloriosa confesión para memoria de él. Continúa diciendo que fueron esculpidos con cincel de hierro, de lo cual también se hace mención y plomo, ya que Job alude aquí a la antigua costumbre de grabar las letras en piedra o mármol y luego rellenarlas con plomo para hacer la inscripción más legible y también duradera. En la Biblia de los 70, sin embargo, no parecen haber entendido a Job así, sino más bien haber supuesto que se refería al registro de sus palabras grabadas en planchas de plomo. Por tanto, sus palabras son para ser grabadas con cincel de hierro y plomo, es decir, sobre plomo o sobre roca. Y también es muy probable que fuera
costumbre en aquellos tiempos grabar inscripciones tanto de planchas de plomo como también de piedra. Una de estas formas de grabar debe de haber sido la intención de Job, porque sería absurdo suponer que pretendía hacer grabar la inscripción en piedra con una pluma de plomo, que no podía hacer ninguna impresión en un material tan duro. Continúo ahora con el versículo 25, donde dice: Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Note que dice, porque yo sé. Job procede ahora a señalar la razón de su confianza en la bondad de su causa y también de su voluntad de que el asunto pendía entre él y sus amigos, se publicará y se sometería a cualquier juicio. Note que dice, sé que mi Redentor vive. Es decir, no tengo conocimiento, ni confianza, ni esperanza de ser restaurado a la prosperidad de esta vida. Sin embargo, una cosa sé, que es mucho más cómoda y considerable, y en ese caso me regocijo aunque ahora sea un hombre moribundo y en una condición desesperada para esta vida, ya que yo sé que tengo un Redentor vivo y poderoso para defender mi causa y defender mi persona de toda censura severa e injusta, y para darme sentencia, un Redentor a quien llamo mío. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 56, dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Así pues, Job llamó a su Redentor mío, y lo hizo porque tenía un interés particular en él, y él tiene un cuidado particular también en mí. En el hebreo sería, conozco a mi Redentor viviente, es decir, mi Redentor vive. Ahora vive y yo lo conozco. Lo conozco de verdad y lo conozco por experiencia y salvarme porque se me ha revelado y me ha dado también entendimiento para conocerlo. Este trato con él es absolutamente necesario para tu salvación. Pero, y note esto, ¿de qué Redentor y de qué liberación habla aquí Job en este versículo y en los dos siguientes? Ya que algunos intérpretes tardíos entienden que este pasaje metafóricamente de Dios liberando a Job de sus aflicciones y problemas y restaurándolo a su antiguo esplendor y felicidad en este mundo, siendo, dicen, algo habitual en las Escrituras llamar muerte a los peligros y calamidades eminentes y avivamiento o resurrección a las liberaciones grandes y gloriosas. Pero note que la mayoría de los intérpretes, tanto antiguos como también los modernos, la entienden de Cristo y de su resurrección y de la resurrección de Job a la vida por su poder y bondad. Y esto parece ser lo más probable por muchas razones. Porque primeramente, porque siempre se ha de preferir una interpretación propia y literal de cualquier pasaje de la Escritura a la metafórica, donde concuerda con el texto y con otros pasajes. En segundo lugar, porque la palabra hebrea, goel, aquí usada, aunque a veces se usa de Dios, considerada absoluta o esencialmente, sin embargo concuerda muy apropiadamente con Jesucristo, porque esta palabra se refiere principalmente al próximo pariente cuyo oficio era redimir, y redimir por un precio pagado, la propiedad vendida o hipotecada de un pariente fallecido, y también para vengar su muerte y para mantener su nombre y honor, levantándole una simiente. Todo lo cual está muy de acuerdo con Cristo, quien es nuestro pariente y hermano más cercano, por haber tomado nuestra naturaleza sobre él,
quien ha redimido la herencia eterna que nuestros primeros padres habían perdido por completo, por el precio de su propia sangre, y ha vengado la muerte de la humanidad sobre el autor de ella, es decir, el diablo, destruyéndolo a él, y también ha tomado un rumbo para preservar nuestro nombre y honor y personas para la eternidad. En tercer lugar, porque Job estaba tan lejos de tener una confianza firme, como aquí se expresa que no tenía el menor grado de esperanza de una restauración temporal como la que sus amigos le prometieron, como hemos observado a menudo en sus discursos anteriores. Y por lo tanto, esa esperanza que todo hombre justo tiene en su muerte y que Job a menudo profesa que tenía, necesariamente debe de haber estado fijada en su felicidad en una vida futura. En cuarto lugar, porque este es un tono más elevado y espiritual que cualquiera de los discursos anteriores de Job, que generalmente saben a abatimiento y timidez y declaran o aumentan su dolor, mientras que esto lo está poniendo en otro y mucho mejor humor. Y por lo tanto, se observa bien que después de que pronunció estas expresiones no nos encontramos con pasajes tan impacientes o desesperados como los que teníamos anteriormente, lo que demuestra que ahora estaba inspirado con nueva vida y consuelo. En quinto lugar, porque esto concuerda bien con varios otros pasajes de este libro, donde Job declara que aunque no tenía esperanza en cuanto a esta vida y sus comodidades, tenía una esperanza más allá de la muerte. Por eso dice, aunque él me matare, en él confiaré. Confía en él. ¿Y para qué confía en él? Pues seguramente por comodidad y felicidad. ¿Dónde? No en esta vida, porque la supone ya perdida, por lo tanto debe de haber sido en la próxima vida. Y esta fue una de las razones por las que deseaba con tanta vehemencia la muerte, porque sabía que lo llevaría a Dios y a la verdadera felicidad. Y esta su esperanza y confianza en Dios y en su favor hacia Él, la opone Job a las asquerosas y falsas calumnias que sus amigos habían arrojado sobre él, como si hubiera abandonado a Dios y desechado todo temor de él y esperanza en él, pero sin embargo se objeta cuando dice, como escribe que Job en aquellos tiempos antiguos y en este estado oscuro de la Iglesia, conociera estos grandes misterios de la encarnación de Cristo y de la resurrección de la vida venidera. Note que el misterio de la encarnación del Mesías fue revelado a Adán por esa primera y notoria promesa que la simiente de la mujer debe herir la cabeza de la serpiente, la cual, siendo el único fundamento de sus esperanzas para la recuperación y salvación de sí mismo y de toda su posteridad, sin duda, explicaría cuidadosamente y también diligentemente, según lo requiriera, la necesidad a los que descendieron de él. Note que los antiguos, patriarca y profetas, estaban generalmente familiarizados con estas doctrinas e innegablemente evidentes, y particularmente a Abraham, de quien se supone que descendió Job. Se le hizo la promesa de que Cristo saldría de sus lomos y se le dice que vio el día de Cristo y que se regocijó al verlo y tenía sus esperanzas y también deseos fijados en una ciudad y en un país divino y celestial. Y como Abraham sabía y creía estas cosas, él mismo así manifestó
que las enseñó a sus hijos y siervos, y a sus parientes y a otros, según tuvo ocasión, y por tanto, no puede parecer extraño que Job profese su fe y esperanza en estas cosas. Sigue diciendo que mi Redentor vive, es decir, yo soy un hombre moribundo, y mis esperanzas en cuanto a esta vida se están muriendo, pero Él, sin embargo, vive, y eso para siempre, y por tanto, aunque yo muera, sin embargo, Él puede y me hará revivir a su debido tiempo, aunque no en este mundo, sino en el otro que es mucho mejor. Y aunque ahora estoy altamente censurado y condenado por mis amigos como un gran simulador y pecador secreto, a quien la mano de Dios ha descubierto, sin embargo llegará un día en el que se defenderá mi causa, y mi nombre y mi honor serán vindicados de todos estos oprobios, y mi integridad saldrá a la luz. Por tanto, y que se levantará en el último día, es decir, en los días del Mesías o del Evangelio, que a menudo se llama los últimos y postreros días o tiempos, como por ejemplo en Isaías capítulo 2 y versículo 2, donde dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. En el día de la resurrección general y del juicio que, como bien sabían y creían firmemente aquellos santos patriarcas, había de ser en el fin del mundo, porque este era el tiempo cuando la resurrección de Job, de la cual él habla aquí, iba a tener lugar. De modo que en estas palabras se puede considerar que Job procesa su fe en la encarnación del Mesías, que tan ciertamente como entonces vivía, como que Dios existía y había existido desde la eternidad, y a su debido tiempo se haría hombre, y también tomaría la naturaleza humana sobre la tierra. O bien, que se levantaría del polvo y se levantarán las primicias de los que duermen por su resurrección. También puede referirse al día de la resurrección general y del juicio final, que como bien sabían y creían firmemente aquellos santos patriarcas, sería en el fin del mundo, y que a menudo se denomina el último día. Note, el Evangelio de Juan, capítulo 12 y versículo 48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces Cristo aparecerá y se pasará sobre la tierra o polvo, como significa en el hebreo, significa propiamente a saber el polvo en el que yacen o duermen sus santos y miembros, a quienes resucitará de él. Y por lo tanto se dice apropiadamente que está de pie sobre el polvo o la tumba o la muerte, porque entonces someterá y pondrá eso, entre otros enemigos, debajo de sus pies, como se expresa en el hebreo. El último se levantará o se levantará contra el polvo, y además peleará con él, y rescatará los cuerpos de los santos que se encuentran en él como prisioneros de su dominio y territorios. Continuar con el versículo 26, donde dice: y después de deshecha esta mi piel y mi carne, he de ver a Dios. Comienza diciendo: y aunque después de mi piel. Nota aquí el estilo de este y otros libros poéticos de la Escritura es conciso y también breve.
por lo que en algunos lugares hay que entender muchas palabras para completar el sentido. Y el significado aquí es, aunque mi piel esté ahora en gran medida consumida por las llagas y el resto de ella junto con este cuerpo, será devorado por gusanos, lo que puede parecer que hace que mi caso sea bastante desesperado, pero en mi carne, como señala en el hebreo, de mi carne o con mi carne, esto es, con ojos de carne u ojos corporales, mi carne o cuerpo, siendo resucitado de la tumba y unido a mi alma, lo cual se agrega muy apropiadamente para mostrar que él no habló de una visión mental o espiritual, sino de una corporal y después de su muerte. Continúa diciendo, veré a Dios. Note que aquel a quien llamó su Redentor, quien, habiendo tomado carne y apareciendo en su carne o cuerpo, con y para Job sobre la tierra, bien podría ser visto con sus ojos corporales. No se entiende esto de un simple verlo, sino de esa visión gloriosa y beatificante de Dios que está prometida a todo el pueblo de Dios. Continuará con el versículo 27, donde dice, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Comienza diciendo a quien veré. Note que de la manera antes y después expresada, no he de extrañar que lo repita de nuevo, porque la meditación en él fue muy dulce para él, cuando sigue diciendo para mí, es decir, para mi propio beneficio y comodidad, como se usa a menudo la frase lo que es de la misma importancia. También sigue diciendo por mí, es decir, para defender mi causa y vindicarme de todos vuestros reproches. También señala, mis ojos verán y no otro, es decir, por mí o en mi lugar. No veré a Dios con ojos ajenos, sino con los míos propios y con este mismo cuerpo que ahora tengo. En el hebreo es velo zar, es decir, no un extraño. Este privilegio se me concederá a mí y a todos los demás siervos, sinceros de Dios, pero no a los que son extraños a Dios y también a su pueblo, ajenos a Él y a su servicio. Y si yo fuera como tú, supones que soy, nunca podría esperar disfrutar de esa felicidad. Continúa diciendo, aunque mis riendas se consuman dentro de mí. Esto espero con confianza, aunque en este momento mi caso parece desesperado, sin embargo mis entrañas están consumidas por el dolor y, aunque, como he dicho, la tumba y los gusanos consumirán todo mi cuerpo. Sin embargo, note que no hay absolutamente nada aquí en el hebreo, ya que cuando está diciendo, mis riñones se consumen dentro de mí, lo que puede considerarse como una exclamación apasionada, como la que encontramos en y a menudo en el libro de los Salmos, surgiendo de su confiada expectativa de esta su indecible felicidad y expresando su vehemente deseo y también anhelo por ese bendito tiempo y estado. Y nótese que de estos tres importantes versículos que es lo siguiente, cuando dice, porque yo sé que mi Redentor vive y que en lo sucesivo se levantará sobre el polvo, y que aun yo después que mi piel se consuma, veré a mi Dios en mi carne. Sí, lo contemplaré mis ojos, y no los de otros lo verán. Esta mi esperanza está reposada en mi seno. Continuar con el versículo 28, donde dice, mas deberéis decir, ¿por qué le perseguimos?
ya que la raíz del asunto se halla en mí. Comienza diciendo, pero debéis decir, por lo tanto, ¿por qué este es mi caso, y mi fe y esperanza están en Dios? Os convendría, por tanto, y en vuestro deber, por este motivo decir. Sigue diciendo, ¿por qué le perseguimos? Somos culpables de haberlo perseguido por tan amargas inventivas y no lo haremos más. Nótese que, viendo la raíz del asunto, en el hebreo sería de la palabra se encuentra en mí. Es decir, ya que mi corazón es sincero y recto ante Dios y la raíz o fundamento de la verdadera religión, ya que, como sigue diciendo, está en mí. La raíz de toda comunión con Dios verdadera es la fe viva. En ese Redentor de que acaba de hablar Job, ya que es la verdad y gracia de Dios. Y es que a través de él la fe que obra por el amor vence al mundo y purifica el corazón. Fe desarmando a la muerte de su aguijón e inspirándonos en una esperanza viva, paciente, gozosa y agradecida de vida eterna, tal como acaba de expresar Job. Continúa diciendo que esta es la raíz del asunto. Otras cosas no son más que hojas en comparación con ella. Esto, que implica toda la piedad y la justicia, es lo único necesario. Procuremos que esto se encuentre también en nosotros. Y con respecto a lo demás, creamos que muchos tienen esta raíz del asunto en ellos, que no están en cada cosa de nuestra mente y que tienen sus locuras, debilidades y errores, y seamos también conscientes de que es a nuestro riesgo si perseguimos a alguno de ellos, ya que hay del que ofenda o haga tropezar y caer a uno de estos pequeños. Dios lo resistirá y lo vengará. Por tanto, Job y sus amigos diferían en sus puntos de vista sobre los métodos de la divina providencia, pero sin embargo estaban de acuerdo en la raíz del asunto, y por tanto era su deber no haber censurado y también perseguido, sino haber vivido enamorados unos de otros. Continúa ahora con el versículo 29, donde dice, temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Comienza diciendo, tened miedo de la espada, de algún juicio considerable que os sea infligido, que se llama la espada, como en otros lugares también. Es decir, si me continuáis persiguiendo, como así también se puede entender, pero si decís, persigámoslo e inventemos alguna causa de acusación en contra de él, entonces tened miedo por vosotros mismos de la espada amenazadora. Sin embargo, se puede considerar que Job los amenazó con un castigo debido a su anterior juicio injusto y poco caritativo hacia él, y al trato severo que también le dieron. Sigue diciendo, porque la ira trae el castigo de la espada. Note que esa ira o furor, como señala, por ejemplo, en Deuteronomios capítulo 34, versículo 41, y Mateo capítulo 7, versículo 1, es esta que está en vuestros corazones y brota de vuestros labios en contra de mí, ya que merece ciertamente que traerá sobre vosotros el castigo de la espada, es decir, un terrible juicio de parte de Dios. Por otro lado, la palabra hebrea traducida aquí como castigo significa propiamente iniquidades, pero a veces se usa por
metonimia para el castigo de las iniquidades, ya que una iniquidad de los jueces significa una iniquidad para ser castigada por los jueces, como lo dice la traducción. Continúa diciendo, para que sepáis que hay un juicio. Por tanto, os doy esta amonestación, para que sepáis a tiempo, y lo consideraréis seriamente para vuestro bien, que habrá un tiempo de juicio, cuando Dios pedirá cuentas a los hombres por todos los discursos duros y abortos espontáneos y también, particularmente, por sus censuras temerarias y poco caritativa hacia sus hermanos, ya sea en esta vida o en ese último y terrible día de la resurrección general y en el juicio del cual acabo de hablar. Note que Dios ve y observa, y además juzgará todas vuestras palabras y también acciones, y por eso no os halaguéis con vanas esperanzas de impunidad. Y voy concluyendo con esto. Cuando Job dijo las palabras de este versículo, se estaba refiriendo a la vida venidera cuando podrá ver a Dios en los cielos. Eso se lee claramente al final de este bello pasaje, cuando dice, lo veré a Dios por mí mismo, mis ojos lo verán, no los de otro, pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. Versículo 27. La palabra que se traduce aquí como corazón significa literalmente mi espíritu, ya que así lo hace muchas veces en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y note que en el Antiguo Testamento los órganos internos eran considerados como el lugar de las emociones más profundas. Job anhelaba estar con Dios en los cielos. ¿Acaso no es el mismo anhelo que tienen algunos ancianos cristianos que han sufrido pruebas y también aflicciones durante su vida? Hemos escuchado a personas decir, «¿Cuánto deseo morir y descansar en el cielo?» Amigo y amiga oyente, Job tiene una fe real y la tenía en el Dios viviente. Y aquí, ante nosotros tenemos una de las grandes declaraciones de la Biblia. Y no es simplemente porque la frase es algo tremendo, sino que es grande porque el hombre que la pronunció es un hombre enfermo que está listo a expirar. Él ha perdido todo lo que tenía. Téngase en cuenta que Job no está hablando aquí de que el alma duerme. Es algo muy obvio. Es decir, en mi carne he de ver a Dios, aun cuando los gusanos destruyan este cuerpo, Él va a ver a Dios. Este cuerpo, por supuesto, amigo y amiga oyente, no va a dormir simplemente, sino que va a regresar a la tierra. Los muertos en Cristo duermen, es decir, su cuerpo duerme. Pero ellos en espíritu se reunirán con Cristo y eso es algo maravilloso. Amigo y amiga oyente, Job podía decir esto porque él descansaba por la fe en el Dios Todopoderoso. Pero ahora en el Nuevo Testamento ese Dios se humanizó en la persona de Jesús de Nazaret. El Evangelio de Juan, capítulo 1, y los versículos 10 al 12 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amigo y amiga oyente, una persona que nunca ha recibido a Jesucristo en su corazón no es hijo de Dios, es una criatura de Dios. Pero cuando esa persona, como dice la palabra de Dios, aquellos que le han recibido, a los que creen en su nombre, estos sí que son hechos hijos o hijas de Dios. Por ello, mi amigo, mi amiga oyente, si nunca antes le ha invitado a Jesucristo a que venga a tu corazón, a que venga a tu vida,
ahora puedes hacerlo. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite y di conmigo. Señor Jesucristo, hasta ahora yo pensaba que era un hijo o una hija de Dios, pero sin embargo no te había recibido en mi corazón. Ahora quiero, en primer lugar, pedirte perdón por todos mis pecados y por todos mis delitos, de los cuales me arrepiento. Y ahora, en este momento, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y lo hago por la fe en el Hijo de Dios, el que dio su vida en la cruz del Calvario por mí. Gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.